Bien, como les adelantaba en la primera parte, vamos a entrar ahora un poquitito más en detalle. Vamos a estudiar los diferentes tipos de transporte a través de la membrana. Vamos a hablar de transportes pasivos, transportes activos y luego un caso especial de transporte que tiene que ver con la endocitosis y la exocitosis. Respecto de los transportes pasivos, ya sabemos a esta altura que no requieren energía adicional. Y que dentro de los transportes pasivos, aquellos que se realizan a favor del gradiente de concentración, podemos encontrar aquellos que lo hacen sin necesidad de que participe una proteína y lo llamamos difusión simple, y aquellos que sí necesitan de proteínas mediante el transporte y lo llamamos difusión facilitada. Vamos a entrar luego un poquitito más en detalle a un tipo especial de difusión simple que tiene que ver con la ósmosis y que es el transporte del agua a través de las membranas. Después ya lo vamos a definir de una manera un poquito más completa. Por otro lado, vamos a hablar de los transportes activos, que sí requerían energía adicional porque se realizaban en contra del gradiente de concentración, y allí ahora sí vamos a clasificarlos en transportes activos primario y secundario. Y por último, vamos a hablar de dos tipos especiales de transporte, la endocitosis y la exocitosis, que también requieren de energía adicional y que los vamos a estudiar al final de esta sección. ¿Qué llamamos difusión entonces? La difusión es el movimiento de una molécula, ¿sí? De una zona de gran concentración de esa molécula a una zona de baja concentración de esa molécula. Por lo tanto, como ya sabemos, necesitamos que exista ya un gradiente. Y ese movimiento y ese pasaje de moléculas de mayor a menor concentración se va a realizar ¿hasta cuándo? Hasta que se alcance el equilibrio. Y entonces ese gradiente de concentración deja de existir y las moléculas finalmente, ¿sí?, se encuentran distribuidas uniformemente. Bueno, esta diapositiva lo que hace es recordarnos entonces que en una difusión simple atraviesan las membranas moléculas no polares o liposolubles como hormonas esteroideas, los gases, en el esquema aparece representado el dióxido de carbono, ¿sí?, o moléculas polares de tamaño pequeño como el agua, el etanol. Y nos recuerda también que en la difusión facilitada entonces necesitamos de proteínas para que las moléculas polares más grandes o cargadas puedan atravesar la membrana, y allí vamos a utilizar entonces dos tipos de proteínas que pueden ser proteínas transportadoras o proteínas canal. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de proteínas? Las proteínas transportadoras y las proteínas canal, ambas son proteínas de tipo transmembrana, ¿sí? En el caso de las proteínas transportadoras hay un contacto mayor entre la molécula que se está transportando y estas proteínas. De hecho, la interacción con la proteína transportadora y la molécula a transportar provoca un cambio de conformación que permite que esta proteína, al cambiar su conformación, pueda abrirse o cerrarse a un lado o al otro de la membrana, permitiendo así tomar la molécula o liberarla en el espacio que sea necesario. También hay contacto en las proteínas canal, pero este contacto es mucho menor y generan una especie de canal que permite, por ejemplo, el paso de los iones, porque estos son cubiertos, ¿sí?, por estas proteínas canal que evitan que esas cargas tomen contacto con el interior de la membrana, que es, como ya sabemos ahora, totalmente hidrofóbico. Y estos canales en general responden a algún tipo de señales específicas que harán que se abran o que se cierren. Estas proteínas transportadoras o llamados transportadores, ¿sí?, funcionan de la siguiente manera. Nosotros podemos mirar juntos el primer esquema que aparece, donde vemos cómo esta proteína transportadora hace contacto con la molécula que allí se ve de color rojo, esférica, ¿sí?, de un lado de la membrana, en el exterior de la membrana,
cambia su conformación y se abre hacia el interior de la célula, permitiendo que esta molécula pase desde el exterior hacia el interior de la célula. Pero ese pasaje puede darse de tres maneras. Podemos hablar de un unitransporte o uniporte, cuando se transporta un solo soluto a la vez, y esto lo vemos en la segunda imagen que tenemos debajo de la que recién describimos, donde lo que se está transportando hacia adentro de la célula es una única molécula. Los dos siguientes ejemplos refieren a un tipo de cotransporte. La figura que está en el medio muestra un cotransporte de tipo simporte. ¿Qué quiere decir? Hay dos moléculas que se están transportando al mismo tiempo y el sentido de transporte también coincide. Tenemos ahí dibujada una molécula verde y una roja, las dos están entrando hacia la célula, o sea, las dos tienen el mismo sentido y lo hacen al mismo tiempo. Mientras que ese cotransporte, esas dos moléculas a transportarse, lo pueden hacer también en sentidos opuestos. Y hablamos de un cotransporte antiporte. Y es el último ejemplo que aparece en esta segunda imagen, donde tanto la molécula roja como la verde se transportan al mismo tiempo, pero la roja ingresa y la verde sale al mismo tiempo hacia el exterior de la célula. Entonces, vamos a ver un caso especial de la difusión simple, que es la ósmosis. ¿Y qué es la ósmosis en realidad? Es la difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable o semipermeable. Quiere decir que el agua se mueve desde una región de mayor concentración de agua a una con menor concentración de agua, o, visto desde los solutos, desde de un lugar con menor concentración de solutos hacia uno donde hay una mayor concentración de solutos. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda darse la ósmosis? Además de la presencia de esta membrana semipermeable que recién mencionábamos, necesitamos también que haya una diferencia entonces en el número de partículas, es decir, un gradiente de concentración. Y estas partículas que están generando ese gradiente de concentración las llamamos también solutos osmóticamente activos o partículas osmóticamente activas. ¿Por qué? Porque son las responsables de atraer a las moléculas de agua hacia sí mismo. Miremos entonces en esta imagen, tenemos una membrana, ¿sí?, esquematizada dividiendo dos compartimentos, el de la izquierda más diluido y el de la derecha más concentrado. El soluto está representado por esferitas rojas, mientras que el agua está representado por las esferas más pequeñas de color celeste. Si observamos la imagen entonces, el agua se está moviendo de la región más diluida o desde donde hay menor concentración de soluto hacia donde hay mayor concentración de soluto o hacia el compartimento más concentrado. Hay algo que deriva del concepto de partículas osmóticamente activas o que está relacionado en realidad con este término y es la presión osmótica. ¿Cómo podemos comprender qué es la presión osmótica? Si miramos el compartimento que está a la derecha separado por una membrana, observamos que en el compartimento de la izquierda está mucho más diluido que el compartimento de la derecha, donde aparecen partículas en solución. El agua en este compartimento naturalmente va a tender a ir de izquierda a derecha, es decir, de la región menos concentrada a la más concentrada, hacia el compartimento más concentrado que está a la derecha. Si nos paramos en el compartimento de la derecha y empujamos a la membrana de manera de evitar que el agua que está pasando desde el compartimento de la izquierda hacia el de la derecha ocurra, esa fuerza que tenemos que hacer es una medida de la fuerza de atracción que están generando esas partículas osmóticamente activas y atrayendo a las moléculas de agua. Entonces, ¿cómo podemos definir a la presión osmótica? Es la presión hidrostática necesaria para detener el flujo neto de agua a través de esa membrana semipermeable, que separa obviamente esas soluciones de una manera diferente, y que está dada por
la fuerza necesaria entonces para detener la ósmosis, ¿sí? Indica con qué fuerza esas partículas están atrayendo al agua. Y relacionado con lo que veíamos recién respecto a estas partículas osmóticamente activas, surge otra definición que tiene que ver con la osmolaridad de una solución. ¿Y de qué depende la osmolaridad de una solución? Depende de la concentración de partículas justamente osmóticamente activas, ¿sí? Por unidad de volumen, en general por litro. ¿Sí? Es el número de partículas osmóticamente activas por litro. En realidad, no importa cuál es la naturaleza de esas partículas, ni cuál es la masa de esas partículas, sino el número, qué concentración de esas partículas hay por litro. Por ejemplo, si tuviésemos una solución de cloruro de sodio y es una solución acuosa, el sodio nosotros sabemos que se disocia en el agua y tendríamos que contemplar en ese caso tanto la cantidad de cloruros como la cantidad de sodios, ¿sí? Si bien son iones diferentes, lo que vamos a contemplar entonces es el número de partículas en solución y que funcionan, ¿sí? Siendo osmóticamente activas. En realidad, en biología, este término, el de tonicidad, es el que más vamos a utilizar. La osmolaridad que recién describíamos es un término y un parámetro bastante teórico porque contempla que ninguna de esas partículas que están atrayendo el agua, que son osmóticamente activas y que están en solución, atraviesan la membrana biológica. Y no es lo que en realidad ocurre en las membranas celulares. Este término de tonicidad, nosotros no vamos a entrar en la fórmula, pero contempla, ¿sí? Qué cantidad de esas partículas atraviesan las membranas y con eso sí tener un dato mucho más exacto para finalmente poder determinar hacia dónde se mueve el flujo del agua en función de cuántas partículas haya en solución y de esa manera observar qué es lo que sucede con el volumen celular. Fíjense, si miramos la imagen del medio, observamos que hay misma cantidad de partículas activas dentro de la célula, que está representada por esa esfera naranja, que fuera de esa célula. Hay 8 partículas dentro de la célula, 8 partículas fuera de la célula, en la solución donde está sumergida esa célula. Por lo tanto, si bien hay un flujo hacia adentro y hacia afuera de la célula, ¿sí? Atravesando esa membrana biológica, cuando observamos el flujo neto es cero, ningún sentido, ¿sí? De pasaje supera al otro. Y en ese caso decimos que la solución, ¿sí? Es isotónica con respecto al interior de la célula. Tiene la misma tonicidad. Y esa célula nada va a ocurrirle, ¿sí? Su volumen se va a mantener intacto. Si vamos hacia la izquierda, observamos que en la solución donde está sumergida esa célula, el número de partículas es mucho menor que en el interior celular. En ese caso, naturalmente, el agua va a tender a entrar a la célula, a atravesar esa membrana, ¿sí? Para tratar de equilibrar, ¿sí? El interior celular con la solución. De manera que esa célula va a resultar teniendo un volumen celular mayor, un incremento en su volumen celular. Y en este caso decimos que la solución es hipotónica con respecto al interior celular. Hay menor cantidad de partículas fuera que dentro de la célula. En el esquema de la derecha observamos que es al revés, hay mayor cantidad de partículas fuera de la célula y menor dentro de la célula. El agua entonces ahora va a tender a salir de la célula para tratar de equilibrar y esa célula va a perder su volumen. Y esas son las observaciones que nos interesa realmente en biología. Por eso vamos a hablar de tonicidad y ya no tanto de osmolaridad.
Lo que tenemos representado aquí son glóbulos rojos en el medio en presencia de una solución isotónica, con lo cual no va a haber cambios en el volumen de estos eritrocitos o glóbulos rojos, el agua entra y sale en la misma medida. A la izquierda, la solución es hipertónica con respecto al interior celular, por lo tanto, las células van a perder volumen porque el agua va a tender a salir de la célula. Y a la derecha, estos eritrocitos han sido sometidos a una solución hipotónica. Por lo tanto, el agua va a tender a entrar al eritrocito y estos van a sufrir un aumento de volumen. Entonces, una solución hipotónica va a producir la entrada neta de agua hacia la célula con un consecuente aumento del volumen celular. Una solución isotónica no va a producir un movimiento neto de agua, por lo tanto, su volumen se va a mantener constante, el volumen de la célula, y una solución hipertónica va a producir la salida de agua desde la célula, con lo cual el volumen celular va a tender a disminuir. Vamos a comenzar ahora entonces a describir los diferentes tipos de transporte activo, que ya sabemos que es un transporte que demanda energía, donde los solutos se transportan en contra de su gradiente de concentración, pero dijimos al comienzo de esta segunda parte que lo íbamos a clasificar en transporte activo primario y transporte activo secundario. Entonces, el transporte activo primario es aquel que utiliza energía que proviene de la hidrólisis de una molécula de ATP. Las proteínas que median este transporte las vamos a llamar bombas. Y hay muchos ejemplos en la naturaleza, algunos más algunos representantes son, por ejemplo, la bomba sodio-potasio. También se llaman a las bombas ATPasas, ¿sí? Por la hidrólisis del ATP que ya son capaces de efectuar. Entonces, como ejemplo, podemos mencionar a la bomba sodio-potasio que saca 3 sodios de la célula e ingresa 2 potasios. Es un ejemplo de cotransporte antiporte. La bomba de calcio, un ejemplo de uniporte, ¿sí? Que es la responsable de mantener bajas las concentraciones de calcio citosólico. Y otro ejemplo es la bomba protón-potasio, que bombea protones hacia la luz del estómago y participa en la formación de ácido clorhídrico por parte de las células parietales, por ejemplo. La bomba sodio-potasio ATPasa que mencionábamos recién, se encuentra en todos los tipos celulares, es la responsable del potencial eléctrico generado, de esa diferencia de potencial a través de las membranas celulares, resultando que el interior de la célula sea negativo con respecto al exterior, y es la responsable de mantener las concentraciones de sodio y potasio a través de la membrana, ¿sí? Que haya una concentración de sodio mucho más importante en el exterior respecto al interior de la célula y una mayor concentración de potasio en el interior celular con respecto al exterior celular. Y les indicamos ahí un dato curioso, dice 1/3 del ATP utilizado por un animal en reposo se consume para mantener la bomba sodio-potasio. Fíjense la importancia de esta bomba y la demanda de ATP que requiere para su funcionamiento. Tenemos aquí una representación de la bomba sodio-potasio indicando la hidrólisis del ATP, ¿sí? Para generar una molécula de ADP y un fosfato inorgánico. Observamos los dos gradientes, el gradiente de sodio a la izquierda en celeste, y si vemos esta proteína lo que hace es transportar entonces 3 sodios desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula en contra de su gradiente de concentración, y si ahora miramos el gradiente electroquímico del potasio, observamos que también al mismo tiempo y en un cotransporte, esta bomba ingresa 2 potasios hacia el citosol de la célula, utilizando en ambos casos entonces para su funcionamiento la hidrólisis del ATP.
Vamos a hablar ahora del otro tipo de transporte activo, que es el transporte activo secundario. Y se llama secundario justamente porque requiere de la presencia de un transporte activo primario, es decir, de una diferencia de concentración mantenida por una bomba, ¿sí?, que realice un transporte activo primario y sea responsable de generar esa diferencia de concentración. ¿Cómo va a funcionar entonces ese transporte activo secundario? Va a utilizar la energía de la disipación del gradiente que acaba de generar el transporte activo primario para moverse, ¿sí?, en este caso, obviamente también en contra de su gradiente. O sea, utiliza la energía de la disipación del gradiente que forma la bomba primero para poder moverse él en contra de su gradiente. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo, ¿sí? Y vamos a comprender mejor cómo funciona este transporte activo secundario. Lo que tenemos aquí representado es una célula epitelial intestinal, la parte apical se encuentra hacia arriba, ¿sí? Y hacia abajo la parte basal de esa célula. Si observamos, en la parte basal aparece la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Lo que normalmente hacen todas las células y es sacar 3 sodios e ingresar 2 potasios hacia la célula. De esa manera mantiene un gradiente de concentración para el sodio y para el potasio. Quien nos interesa ahora es el gradiente de concentración de sodio generado, donde tenemos mayor concentración de sodio fuera que dentro de la célula. Y esto es importante porque lo que vamos a describir ahora es el transporte de la glucosa que lo hace a través de un transporte activo secundario. Vamos a mirar la parte apical de esta célula y ahí vamos a ver que el sodio está ingresando hacia la célula, hacia el interior de la célula. Y lo está haciendo a favor de su gradiente porque la bomba sodio-potasio había determinado una mayor concentración de sodio fuera de la célula. Por lo tanto, ahora naturalmente ingresa a favor de su gradiente a la célula. La glucosa aprovecha la disipación del gradiente de sodio, ese sodio que está pasando a través de la membrana, ¿sí?, está haciendo que ese gradiente se disipe, se pierda, se vaya achicando. Y esa disipación de gradiente de energía es utilizada por la glucosa para ingresar también a la célula en el mismo sentido que el sodio. Entonces, la glucosa entra por un transporte activo secundario. ¿Secundario por qué? Porque hay un transporte activo primario que está generando ese gradiente de sodio que necesita para poder ingresar de manera acoplada y es la bomba sodio-potasio, ¿sí?, quien hace su transporte activo primario. Fíjense, aprovechando un poco la imagen, esa glucosa ahora puede salir por la parte basal a favor de su gradiente a través de una proteína, una nueva proteína transportadora. Vale recordar que la concentración de glucosa dentro de la célula, si observamos en la línea de la derecha, es mayor que fuera de la célula. Por eso la glucosa no puede entrar sola a favor de su gradiente, sino que necesita acoplarse al sodio en este transporte activo secundario. Vamos a ver ahora el último tema que tiene que ver con el transporte de macromoléculas o el transporte también en masa, conocido como transporte en masa, que requiere de la formación de vesículas, ¿sí?, y de la fusión de estas vesículas con la membrana, ¿sí?, tanto para la entrada como para la salida. Vamos a ver ahora en detalle, si observamos la pequeña animación que se encuentra debajo a la derecha, vamos a ver cómo este microorganismo entra, se forma una vesícula, se fusiona con el lisosoma y finalmente puede salir el material degradado a través de la fusión de esa vesícula con la membrana y queda entonces el contenido en el exterior, ¿sí? Allí se fusiona con el lisosoma, se fusiona nuevamente con la membrana plasmática y queda en el exterior. Entonces, todos estos transportes que vamos a mencionar a partir de ahora, de entrada y salida, ¿sí?, a través de vesículas, se va a realizar de esta manera, con formación de vesículas y con fusión de vesículas con la membrana para permitir su salida al exterior de la célula. Recién veíamos en el esquema, el transporte puede darse hacia adentro de la célula y hacia afuera. Cuando es hacia adentro, ¿sí?, vamos a hablar de endocitosis, ¿sí?, va a requerir de la formación de una vesícula.
Por este tipo de transporte hacia adentro o endocitosis también lo vamos a poder dividir en dos tipos de transporte, fagocitosis y pinocitosis. Vamos a hablar de fagocitosis cuando el material que ingresa, ¿sí?, es de mayor tamaño. Por ejemplo, una célula de defensa que toma algún tipo de microorganismo, ¿sí?, lo internaliza para luego ser degradado. También existe otro tipo de ingreso que es el de la pinocitosis que vamos a ver a continuación. En la pinocitosis, el material que ingresa puede ser líquido o pueden ser pequeñas partículas en suspensión, ¿sí? También son englobadas en vesículas que se forman y muchas veces están revestidas de una proteína que se llama clatrina, es decir, estas vesículas llevan una cubierta. En general, esta endocitosis es indiscriminada, ¿sí?, pero muchas veces utilizan receptores que se encuentran en la membrana y que van a reconocer a la partícula que va a ser ingresada y de esta manera la incorporación se hace mediada por receptor y es mucho más específica. Finalmente, cuando el movimiento de estas macromoléculas es hacia afuera de la célula, vamos a hablar de exocitosis, ¿sí? Es el proceso contrario a la endocitosis. Y fíjense que en este caso la partícula que ya se encuentra dentro de una vesícula, al llegar a la membrana, se fusiona con la membrana celular y el contenido finalmente es liberado en el exterior de la célula, ¿sí? Pueden ser componentes que han sido degradados por la célula y que son descartados por la célula, pero también pueden ser hormonas o neurotransmisores o productos de la síntesis de una célula en particular y que necesita liberarlos, ¿sí?, para que vayan a su destino finalmente. Bueno, esta ha sido nuestra última diapositiva y nuestro último tema de esta segunda unidad. La clase que viene, la semana que viene, nos vamos a encontrar con el siguiente tema en la unidad número 3.